¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. ¿Cómo están? Los saludan Isabel Palma de la parroquia Santa María acá en Wilmar. Les doy las bienvenida a todos los que están ya sintonizándonos en esta mañana. Estamos comenzando la cuarta entrega de nuestras series Testimonios de Encuentro. Estoy esta mañana muy contenta porque tenemos no uno, sino dos invitados que van a estar compartiendo su testimonio y su experiencia de su encuentro con Dios. Eh, pues les damos la bienvenida a Rocío y a Noé que están aquí con nosotros. Buenos días, Rocío. Noé, ¿cómo están? Días, Hola, bien. buenos días, bien. Pues bien contenta de que estén aquí con nosotros. Ustedes están aquí para compartir su testimonio. Yo les agradezco, Noé, sobre todo a ti, ¿verdad? Porque el testimonio de esta mañana se a, mm, va a rondar en cuanto a la experiencia que tuviste tú. Estuviste gravemente enfermo, casi no te contábamos entre los vivos. Pero bueno, no voy a adelantarme porque yo quisiera escuchar de ustedes. Primeramente, hermanos, quisiera pues que nos contaran un poquito de ustedes. Estos testimonios son de hermanos de la parroquia. Hemos tenido ya a 3 hermanas antes por cada una de las semanas anteriores. Eh, y muchos nos conocemos entre nosotros, ¿verdad? Pero habrá algunos que no nos conocen. Entonces, ¿nos quieren compartir algo de ustedes en general, sobre quiénes son ustedes, Rocío y Noé Villanueva? Interior. Ah, Mi nombre es Noel. Ah, mi pasado trabajaba día y noche. También tomaba mucho los fines de semana. Y en vez de cuando me tocaba trabajar el fin de semana, lo hacía, me fui al trabajo para no perder mi trabajo. Y, y ahí, como el año y medio, me enfermé de los pulmones. Me encontraron agua en los pulmones y me comenzó a fallar mis pulmones. Y oxígeno que bajaba bien rápido en los 90, 89 y comencé a fallar en el trabajo, pero no era por andar de borracho, era por mis pulmones. Y de ahí ya no sabía qué hacer, me daban muchos medicamentos, me daban para el oxígeno y después de ahí se vino el virus y me pegó bien duro el virus. Y de ahí sí podía caminar, podía hacer las cosas que las personas, gracias a Dios, que los ayudaron, nos dieron sus bendiciones, de traerlos de comer, a tener buena amistad, buena combinación con ellos. Ahí apenas tenemos un poco que conocemos a la gente aquí en la comunidad de Women y hay compañeros de nosotros entre el lado de mi esposa, nos ayudaron con el mandado, nos ayudaron con cosas para los niños y también para nosotros, los elementos. Y también le quiero darle las gracias a ellos y también le quiero dar gracias a toda la gente que oró por mí, por mi familia, en especial por mi esposa, que le ayudaron a seguir adelante cuando yo no estaba. Y también cuando estuve en el hospital ya no supe tanto, era por todo el medicamento que me dieron. Ya cuando yo supe, me dijeron que ya estaba en San Cloud. Y ahí ya no supe en qué piso andaba. Ya nomás me dieron mi cita de que ya venía saliendo. Pero me dijeron que duré mucho en el hospital por el COVID. Y también estuve rezando ya adentro también con Dios. Y también le quiero dar la gracia a Dios que me dio otra oportunidad de levantarme de la cama, de, de regresar para atrás con mi familia, con mi esposa. Y también que me dio fuerzas con mis piernas y mis músculos. Que a poquito voy recuperando de mi salud. Sí, ha sido poco a poco, pero ha sido también muy significativo, ¿no? Un cambio muy grande. Em, Sí, Noé nos está contando que
su vida antes de todo esto, pues que él tomaba, que él a veces se pasaba el fin de semana tomando y así se iba a trabajar. Después, por algunas cosas, te comenzaste a enfermar de los pulmones. Entonces, para comenzar, ya tenías una condición preexistente, ¿no? Como le llaman cuando tú comenzaste cuando te contagiaste del virus. Rocío, ¿quieres agregar en general sobre ustedes, cómo vivían antes de tener esta experiencia? Sí, primero buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Villanueva. Yo tengo 14 años viviendo en Wilmar. Yo soy de Reynosa, Tamaulipas. Mi vida antes de todo esto que me pasó, sí creo en Dios, siempre he creído en Dios, pero era de esas que creían cómodamente, que no iba a la iglesia, que solamente iba a la iglesia cuando había un bautizo, cuando había una quinceañera, pero no iba a misa. Yo me casé por la iglesia con Noé porque creo en Dios, porque yo me enamoré de él y quise hacerlo, pero no seguí la vida en Dios, no. Sí, hice lo que muchos mexicanos hacemos, que llevas a los niños, hacen su primera comunión, los bautizas, lo que haces normalmente, pero yo no estaba entregada a Cristo, yo no estaba yo no dejaba que Cristo entrara en mi vida. Eso es lo que era mi vida anterior. Yo decía muchas malas palabras. Eh, no soy de las personas que andaban en los bailes porque no soy así, nunca he sido así, pero sí estaba muy alejada de Dios. Y Rocío, cuando Noé comenzó primero con los problemas de los pulmones, antes de la pandemia, antes de todo eso, eh, ahí, bueno, pues ya estar de los pulmones me parece que estuvo sin trabajar algún tiempo. Ahí tú ya comenzaste a tener una conversión hacia Dios, a buscar hacia Dios, o todavía no, todavía es No, normal dentro de lo que se vive y no, yo no busqué a Dios. Cuando Noé me cayó en el hospital por primera vez por los pulmones, eso fue antes de que nos casáramos, no, simplemente yo confiaba en Dios y yo decía, no, Dios no va a permitir que le pase nada. Sí oraba por él y todo, pero no me acercaba a Dios. Él salió del hospital y otra vez mi vida normal, como si nada hubiera pasado. Empezamos los preparativos de la boda, sentimos el llamado de Dios, pero no fuimos consistentes, nos volvimos a separar de Dios. Y teníamos un matrimonio bonito, sea lo que sea, no teníamos problemas, como cualquier pareja cuando discutes y lo que tú quieras, pero una crisis realmente no la habíamos tenido hasta ahora que no enfermó del COVID. ujú. Y eso pues fue hasta este año, ¿verdad? 2020. Entonces, bueno, estaban ustedes así, una vida tranquila, pero feliz, digamos, ¿verdad? Pero alejada de la iglesia, sin una oración consistente, sí, casados por la iglesia y todo, pero como dices tú, o como se les llama por allá los católicos light, ¿verdad? Entonces, así más o menos estaban cuando llegó marzo del 2019, llegó la pandemia del coronavirus aquí a los Estados Unidos, aquí a nuestro pueblo, Wilmar. ¿Qué pasó con tu familia? Bueno, cuando empezó con lo del coronavirus, sí me dio miedo cuando empezaron las noticias, de todo lo que estaba pasando. Y cuando uno quiere ir a la iglesia, estaban cerradas las puertas. Entonces empezaron aquí el grupo de oración y tú, Ana Isabel, me mandaste una invitación que se iba a hacer eso y yo dije, voy a entrar. Entré y empecé a escuchar la oración. Empezamos las oraciones a las 12, a las 13, a las 6 de la tarde. Yo empecé sola, Noé no se conectaba, solo me conectaba yo, todavía no estábamos contagiados. Empecé a escuchar las oraciones y a mí me gustó.
yo sentí una diferencia, porque antes de que yo entrara en la iglesia, yo sufro de ansiedad. Yo era una de las personas de que yo no puedo ir a Walmart porque siento que me falta el aire. No puedo estar donde está mucha gente porque me da ansiedad. Y también por eso yo me cohibía de ir a la iglesia, porque yo no puedo, no y yo fuimos un par de veces a la iglesia y yo no puedo estar la hora completa en la misa porque yo siento que me ahogo. Entonces yo me tengo que estar saliendo y a mí me daba vergüenza y eso me hizo también que yo me alejara y que me alejara de la gente. Yo no soy de las personas que voy y visito a las personas porque como que me salgo de mi hábito, de mi casa y ya me empieza esa ansiedad. Y a mí el único que me ha sabido controlar y darme el apoyo es Noé. Yo desde que estoy con Noé, yo me siento segura, me siento que no me falta nada. El amor de él me ha hecho cambiar mucho. Entonces, cuando empezó todo esto del COVID, yo empecé a la oración. Y vamos a aclarar, ¿verdad? Que estas oraciones a las que te refieres en la iglesia eran oraciones virtuales, ¿no? Aquí por Facebook o por Zoom o por Messenger, como estábamos en esos meses, ¿no? En marzo. O sea, las iglesias estaban cerradas, no nos podíamos reunir, pero tú empezaste a unirte a las oraciones virtuales. Sí, porque ahí sí me podía unir porque no tenía que salir de mi casa. Estaba en mi cuarto, podía durar una hora, media hora, lo que fuera con ustedes y yo no me sentía mal porque estaba en mi hábito, estaba en mi casa. Entonces yo empecé a escuchar las oraciones y hicieron tú hiciste los miércoles una hora para platicar, el cafecito le llamaste. Sí, sí, sí. Entonces yo me metí al cafecito y ahí como era privado, no se estaba transmitiendo nada, uno podía decir lo que uno sentía y yo recuerdo que ese día no sé qué pasó en mí, que fue Mónica la que hizo una oración tan hermosa que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y yo no paraba de llorar. Entonces yo sentí que podía hablar con ustedes y yo les platiqué sobre mi problema de la ansiedad. Mónica hizo una oración tan hermosa por mí, la recuerdo, gracias Mónica, si me estás escuchando. Que me hizo sentir una paz, una tranquilidad que nunca había sentido yo. De ahí yo me empecé a llenar del gozo de Dios y fue cuando ya empecé y ya no me aparté de ustedes. Empecé en todas las oraciones, en los cafecitos, en todo empecé y yo me empecé a tranquilizar, empecé a sentir una paz, una armonía que nunca en mi vida había sentido. Fue cuando yo empecé a sentir a Dios en mi vida. Y mientras tanto, Noé estaba en la casa. ¿Estabas en la casa o estabas trabajando, Noé? Porque en lo que fue marzo, finales de marzo, a principios de abril, ¿cómo veías a tu esposa que estaba ya de repente haciendo oración cuando antes no lo hacía? ¿Qué pasaba por tu cabeza? No, pues yo estaba aquí en la casa cuidando a los niños, atendiendo a los niños y le daba su espacio a mi esposa porque orara las cosas personales que ella necesita de tener su espacio en cosas de mujeres. Cosas de mujeres, ¿verdad? Sí. Pero Noé, ¿tú ya estabas enfermo con tu problema de los pulmones o no estabas? ¿Cómo te estabas sintiendo físicamente en esos días? Sí. Estaba de disability y el short term. Ah, ok, estabas en tu casa deshabilitado por el problema de los pulmones, o sea, ya estabas tú no tenías miedo, Noé, porque se estaban oyendo en las noticias todo esto del coronavirus y ¿cómo te sentías? No, nomás me dirigía en mi mente y pues, la bendición de Dios. Dios, Dios sabe a quién proteger y a quién no, que mucha gente hace maldades y no se arrepienten. Y hay unos que sí se arrepienten y se entregan a Dios. Y yo por mí, de mi parte, yo me entregué con Dios
para que me ayudara y me protegiera y para estar aquí otra vez con mi familia, mi segunda familia que estoy ahorita. Y para que me dé apoyo en mis pulmones, en mi salud, para poder estar con mi familia. Ujú, sí, qué bueno. Entonces ya estabas tú, Rocío, como quien dice, Dios te estaba preparando para lo que venía sin decirte, sin que estuviera consciente de lo que estaba más adelante de ti. Sí, de hecho, Noé, antes de que yo entrara al grupo de oración con ustedes virtual, no era el que agarraba la Biblia y la leía, y yo lo miraba, pero yo no la leía con él. No era el que se sentaba, y él siempre ha tenido la manía de orar cuando come. Antes de que pasara todo esto, antes de que yo empezara a la iglesia a entregarme a Dios, él hacía eso, y yo lo miraba, pero no me acercaba a él. Él sí tenía esa costumbre y yo no la tenía, ni se la inculcaba a los niños tampoco. Hasta que empecé con ustedes, fue cuando empezó mi cambio. Ujú. Poco a poco se fue dando el cambio. Pero como dicen, ¿verdad? Hay un lugar en donde dice en la Biblia, al árbol, como dice, al que más Dios, al árbol que más quiere, más le poda, le corta las ramas, porque pues justo cuando estabas acercándote a Dios, estabas abriéndote a la oración y todo, pasa esto. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, ¿Cómo eso se contagiaron, tal vez? eh, yo, mi mamá, cuando empezó todo esto, que no podía salir, mi mamá es diabética. Entonces, ella se quedaba, mi padrastro trabaja en GNO, entonces ella se quedaba solita, y como no salía en todo el día por lo del COVID, porque ella está enferma de diabetes, está enferma del corazón, yo le dije, no salgas. Y mi padrastro también, no salgas. Y no la dejábamos salir. Entonces ella empezó a sentir ansiedad porque no podía salir. Y los niños ya estaban aquí en casa. Entonces un día ella se le olvidó hasta tomarse el medicamento, y me habla uno de mis hermanos, Rolando de Reynosa, y me dice, oye, Rocío, mamá se le está olvidando tomarse el medicamento porque le está dando ansiedad. Llévale a Edna. Entonces, arreglé todo, dije, sí, Edna se va con mi mamá. Tu Y hija. mandé a mi mamá. Entonces, desafortunadamente, mi papá trabaja en Genio, y él, yo iba a ver a Edna o a llevarle cosas a mi mamá para que no saliera. Y yo le decía a Edna, tú ya no me puedes abrazar porque ya no estamos en la misma casa. Tú estás en una casa y yo estoy en otra. Pero ¿cómo le dices a tu hija no me abraces si no te mira Sí, todos los días? sí. Entonces ella me abrazaba y yo la abrazaba. Pero como dicen, los niños son asintomáticos, no tienen síntomas. Desafortunadamente mi papá se lo contagiaron en Genio, pero no sabíamos. Entonces cuando yo iba, ya estaba el virus en la casa, pero no lo sabíamos. Yo abrazo a Edna y todo, y así fue como yo me contagié. Al fin de semana le dicen a mi papá que no se presente a trabajar el lunes porque él estuvo con una persona contagiada y salió en las cámaras de Genio. Entonces no puede regresar al trabajo hasta que pasaran 15 días para ver si él se había contagiado. Pero yo le dije a Noé días antes, yo me siento rara. Y decía Noé, ay, son tus nervios, porque yo cuando con mis nervios a veces siento cosas que solo mi cabeza lo siente. Entonces dice, no, relájate, no pasa nada, y así, pero yo me sentía ya rara. Cuando le dicen eso a mi padrastro, yo me quedo así, dije, ya, yo sé que ya lo tengo, le dije yo. Entonces a él le hacen la prueba y él sale positivo. Pero ya empezaba yo con los síntomas, empezaba con dolor de cuerpo, empezaba con dolor de cabeza, y después me vino la temperatura. Cuando yo empecé a sentir eso, yo le dije, no, ¿sabes qué? Salte del cuarto. Lo sacamos del cuarto, y él se vino para la sala, y a los niños chiquitos los encerramos en su recámara. Pero ni así yo dije, Dios santo, no permitas que Noé se contagie. Ni así lo dije. Simplemente yo estaba
incrédula. Yo dije, no va a pasar nada. Yo confío en Dios y así, sino que hasta después, que yo me empecé a sentir más mal, fue cuando yo ya me encerré en mi cuarto. Yo seguí en las oraciones con ustedes y fue cuando yo empecé a sentir más el llegado de Dios. Pero cuando yo empecé con eso, yo ya sentía a Dios en mi corazón, pero yo no pedí por Noé. Yo sentía una calma tan grande, una paz, una tranquilidad, que yo decía, no va a pasar nada. Y yo seguía en las oraciones con ustedes, seguía en las oraciones, nunca dejé las oraciones. Yo ya hasta me estaba recuperando y yo dije, ay, gracias a Dios, yo ya voy a salir, ya llevaba casi los 15 días, sino que el 28 de abril yo empecé a notar a Noé diferente, que él no comía, que solamente estaba dormido, y yo salía del cuarto, pero salía con cubrebocas y guantes y todo, y no, ¿estás bien? ¿Ya comiste? Sí, pero yo ya me empezaba a sentir, yo ya me sentía bien, yo ya tenía casi 3-4 días sin síntomas. Entonces, porque gracias a Dios a mí no me pegó tan fuerte. Yo realmente no decaí mucho. Entonces, yo empecé a notar diferente a Noé. Y un día me dice, voy a sacar las cosas de mi asma. Y yo dije, el 28, fue un día antes. Sacó las cosas del asma del cuarto y se empezó a nebulizar. Yo lo empecé a ver con la pompa y yo me empecé a preocupar. El 29, en la mañana, Carol nos mandó una sopa muy rica con verduras, y fue lo que Noé comió antes de sentirse más mal. Yo salí, le di de comer, pero yo lo miraba pálido. Yo le decía, ¿te sientes mal? Y él decía, no, me siento bien. Y yo lo miraba raro. Y decía, no, yo me siento bien. Dije, ok, te sientes bien. Ya en la tarde, yo lo miraba más pálido y sudando. Y decía, no, ¿te sientes bien? Sí, me siento bien, solamente traigo tos. Dije, no, ya te contagiaste. Y me dice él, no, yo estoy bien. Y lo mirabas normal, como si nada. Ya como a las 7:30, ¿verdad? Yo salí de mi cuarto a las 7:30 porque iba a cenar algo ya. Y le digo, no, ella comiste. Y me dice, no. Y ya lo vi aquí sentado, precisamente en este sillón, así todo cabizbajo, pálido. Y recuerdo que le serví de comer la sopa, se la comió, pero dijo, me siento mal, me dijo él. Ahora sí ya aceptó que se sentía mal. Entonces ya yo fui, agarré el del oxígeno, y se lo chequé y tenía 75. Oh, wow. Dije, Noé, tiene 75 de oxígeno, esto no es normal. Él era una de las personas que nunca llegaba sus números eran 90, 92, muy raro el 93. Entonces dije, pero ahorita ya es 75. Y yo había visto en las noticias que un doctor ahí que sale en Despierta América decía que si bajaba de 90 tenías que irte rápido al hospital. Y le dije, Noé, ¿hablo a la ambulancia o le hablo a tu hermana? Y él me dijo, no, háblale a mi hermana. Le hablé a su hermana, me contestó su cuñado Moisés, que muy amable y gracias a Dios, él no le importó si mi esposo tenía el virus o no lo tenía. Él vino, lo levantó y se lo llevó al hospital. Cuando él llega a las 7:30 de la noche al hospital, rápido lo agarran y lo meten. No, perdón, era a las 10:30 de la noche. A las 7:30 le di de cenar, pero a las 10:30 fue cuando yo le chequé el oxígeno. A las 10:30 de la noche lo llevan al hospital, lo agarran y para las 12 de la noche ya me estaban llamando que él ya estaba en San Clau entubado. Wow. En 1 hora y media, él se le acabó el oxígeno.
Recuerdo que ese día que él se iba, él no se quería ir, él decía que se esperaba hasta el día siguiente. Y yo le dije, no, esto no es un juego, te tienes que ir. Él se paró en la puerta y yo nada más le dije a él, prométeme que vas a regresar, porque yo sabía ya lo fuerte que era lo que venía. Ujú. Y él me dice, te prometo que voy a regresar. No nos podíamos abrazar ni nada porque no podíamos. Solamente nos aventamos un beso y nos dijimos que nos amábamos y que él iba a regresar. Y se fue. Después, a las 12 de la noche me hablan y me dicen, su esposo ya está en coma. Wow. Ya no pudo respirar por sí mismo y lo tuvimos que trasladar a San Clau. Yo le dije, ok, ¿qué viene? No, pues vamos a empezar a ver cómo reacciona. El doctor ahorita lo está viendo y que no sé qué. Esa noche fue la noche más larga y más dura que yo he pasado. Eran llamadas a las 2, 3 de la mañana, pidiéndome autorizaciones para ponerle esto, pidiéndome autorizaciones para darle el otro. Esa noche yo no dormí. En la mañana, me despierto y me hacen el update del día y me dicen, señora, su esposo está en coma, sus pulmones se frizaron como se frisa la carne en el congelador. Wow. No tiene ni un movimiento. Él está con vida solamente por el respirador que le tenemos. Si nosotros le quitamos el respirador, su esposo muere. Yo me quedé así, nunca había escuchado esas palabras. Entonces me dicen, vamos a empezar con un medicamento que le vamos a dar por 48 horas. Yo acepté, le pusieron el medicamento, pero así como se lo pusieron, el medicamento no hizo ningún efecto. Él seguía empeorando cada día. Fue cuando yo hablé con ustedes y les dije lo que estaba pasando. Todos ustedes me ayudaron a orar. Yo empecé a orar de una manera que ni yo sé cómo lo hice, porque las palabras que a mí se me salían, yo no sé ni de dónde las sacaba, porque yo en mi vida había orado. Y mis oraciones eran, Señor, pon tus manos sobre esos pulmones y que vuelvan a funcionar. Yo es lo que todos los días le pedí a Dios. Cuando iban pasando los días, no iba empeorando. Hubo un día que me dicen, señora, los pulmones de Noé están parados. El oxígeno le está faltando a sus órganos vitales. Fue como si me hubieran dado una cubeta de agua fría, porque cada día me daban una cosa mala, todos los días. Así fue casi una semana o más de una semana. Él estuvo 3 semanas en coma. Y yo rezaba y oraba por él y les rezaba a ustedes. Pero ya cuando me dijeron eso, una enfermera porque yo no me atrevía a mirar a Noé con todos los tubos. Y una enfermera me habla y me dice, señora, usted no ha entrado a las videollamadas. Dije, es que yo no puedo verlo así. Dijo, es que tiene que verlo. Yo he visto muchos esposos que cuando le hablan las esposas, ellos como que reaccionan. Me armé de valor y lo miré. Empecé a mirarlo, empecé a hablar con él, pero él no me escuchaba. Y después me dicen eso de los riñones, eso fue casi un 10 de mayo. Recuerdo que mi comadre Jovis me regaló unas flores antes y me dijo, ten comadre, antes del 10 de mayo. Y yo dije, esas flores se van a mirar más bonitas en el Santísimo, porque fue cuando me dijeron que no estaba muy grave.
No estaba respondiendo al medicamento. No, de hecho ya le habían quitado el medicamento. Solo se Oh. lo dieron 48 horas, vieron que no funcionó y lo dejaron. Solamente le daban para dormir, para que no despertara porque el coma era inducido. Pero realmente no estaba haciendo nada de él. Él estaba muerto, como quien dice. Los doctores hicieron una junta. Los doctores de aquí de Wilmar y los doctores de San Claus, sus doctores Fujistan y Nikloski, y dijeron que no había nada que hacer, que ya no había nada para Noé. Ellos solo estaban esperando que su corazón parara. Un día me hablan en la noche y me dicen, señora, le hablamos, eran como las 3, 4 de la mañana, su esposo está muy grave, sus pulmones realmente ya no funcionan, él estaba hinchado, los líquidos se le estaban llenando su cuerpo. O sea, los riñones tampoco estaban funcionando. No estaban O sea, funcionando junto con los pulmones, o sea, por la falta de oxígeno, otros órganos comenzaron a fallar también. Empezaron a fallar. Ellos me habló la enfermera para avisarme porque ellos solo estaban esperando que no falleciera esa noche. Oh. Y me dijeron, señora, queremos saber, porque es una pregunta que le tenemos que hacer a todas las personas que pasan por esto. ¿Quiere que resucitemos a su esposo o lo dejemos morir? Wow. No, lo vas a resucitar. Y ella me dice, señora, es que si yo le doy los chac así para que resucite, le vamos a quebrar las costillas y le vamos a hacer mucho daño y no va a funcionar. Su esposo no va a vivir. Ay, yo sentí tan feo que ese día me peleé con la enfermera y empecé a llorar y yo le dije, no, tú vas a revivir a mi esposo porque hay un Dios y él no se lo va a llevar. Ese día yo me quedé en mi cama y levanté mis brazos hacia arriba y le pedí a Dios como nunca había pedido. Y yo sentí una tranquilidad a la vez, pero a la vez sentía mucho dolor. Cuando desperté al día siguiente, agarré las flores y agarré una foto de cuando nos habíamos casado y lo corté a él y me fui al Santísimo porque nosotros nos casamos en el Santísimo. Dejé a mis hijos en el coche y yo me bajé. Fui y me hinqué al Santísimo y le dije, tú aquí me casaste, tú aquí me lo entregaste, pero yo no lo quiero ver así. Si tú necesitas un ángel, llévatelo, pero no lo hagas sufrir. Pero tú tienes mucho y yo solamente lo tengo a él. No me lo quites. Lloré como nunca. Le pedí a Dios y me entregué a Dios y le dije que yo iba a seguir sus pasos y que mi matrimonio iba a servirle a él si él me permitía volver a verlo. Yo le decía, permíteme volver a ver esos ojos, por favor. Duré como 10 minutos en el Santísimo y lloré como nunca había llorado en mi vida. Como que tuviste como que pudiste ver tu vida junto con él de una manera diferente, ¿no? Cuando estabas a punto de perderlo, cuando la salud de él, cuando él estaba casi muerto, como dices, en el hospital con todos los órganos fallándole, pudiste ver lo que era tu matrimonio con él y le hablaste a Dios de tu corazón, desde tu corazón, con la oración más sincera que pudiste haber hecho. Yo le dije a él que yo había hecho muchos tropiezos en mi vida, pero que mi vida ahora estaba cambiando con él. Por fin había tenido una familia. Mis hijos tenían un padre, aunque no es su padre porque es su padrastro, pero él ha hecho la obra de un padre. Él va a las escuelas con ellos, él va a los conciertos, él va a las calificaciones, él está el primer día de la clase con ellos cuando van a subir al bus, el primer día que llegan. O sea, él ha hecho muchas cosas por mis hijos. Y yo todo eso se lo dije a Dios en ese rato,
Cuando yo cuando yo estaba ahí, yo sentía que todo temblaba. Yo sentí algo que nunca había sentido. En el Jesucristo tienen como una luz que lo ilumina. Sí. Cuando yo estaba orando, se iluminó más. Porque yo lo vi y no es mentira. Se iluminó, pero a la vez como que se oscureció. Como cuando se mete el sol y ves una luz muy lejos. Y yo sentí algo. Sentí un escalofrío, sentí una paz, sentí un amor que nunca había sentido. Cuando yo salí del Santísimo, yo salí feliz. Y me siento en el carro y recuerdo que me dicen mis niños, mami, ¿estás bien? Sí, vamos a comprarles una hamburguesa a McDonald's, les dije yo a ellos. Ellos Wow. felices iban a McDonald's. Y yo dije, Dios mío, ¿por qué estoy tan feliz si mi esposo está en una cama? Y después dije, no, mi esposo ya no va a estar en una cama. Y de ahí yo tuve la certeza que mi esposo iba a salir de esa cama. Y todavía, o sea, todavía no había mejoría, o sea, tu esposo No, todavía estaba sufriendo, todavía no había respondido al tratamiento. no, no tenían todavía nada. Cuando yo hago eso, a las 24 horas me hablan y me dicen, señora, los riñones de Noé están empezando a funcionar. No le habían dado medicamento, empezaron a funcionar. Los doctores han decidido darle un medicamento para ayudarlo, Algo diferente. para los riñones. Ok. Le dan para los riñones, los riñones empezaron a funcionar de una manera inexplicable. Recuerdo también que en esos días estábamos haciendo la novena a Nuestra Señora de Fátima. Sí, esa novena yo se la dediqué también a Noé. Todo lo que estábamos haciendo ahí yo se lo dedicaba a Noé. Cuando ya me dicen los riñones empiezan a funcionar, yo sentí una alegría hermosa en mi corazón. Dije, ay, Padre Santo, me estás escuchando sin yo merecerlo. Y empezaron a drenar la agua porque era demasiado. Había subido 10 libras. Oh, wow. Agua que él había retenido en su cuerpo. Le estaba hinchado. Se miraba más gordo de lo que estaba. Entonces se empezó a reaccionar y pasaron los días y me decían, señora, su esposo está una ligera mejoría. Los doctores han decidido que yo creo le van a regresar el medicamento, no saben cuándo, pero quieren volver a poner el medicamento que habían puesto anteriormente y no había funcionado. Y ese medicamento solamente lo ponen una vez. Entonces dijeron, vamos a tratar de ponérselo a Noé, pero el doctor todavía no decide cuándo. Cuando a mí me dicen eso, ya habían pasado días, me vuelvo a ir al Santísimo y llevo otras flores que me trajo mi papá. Y yo le dije, papi, voy a llevar mis flores al Santísimo. Mis hijas, tú llévalas a donde tú quieras. Llevé las flores que me regaló mi papá y volví a hincarme y volví a entregarme a Dios. Y mi oración era, permíteme ver sus ojos. Ábrele sus ojos. Necesito verlos. Y empecé a orar y orar y orar y orar. Le pedí que le quitaran el agua, le pedí que pusiera sus manos llagosas sobre sus pulmones. Y yo le dije al Señor, cuando yo se lo entregué, si tú me lo vas a entregar más sano de lo que estaba. Si tú me lo vas a entregar con dificultades o que él vaya a estar sufriendo o yo verlo sufrir, llévatelo. Yo te lo entrego. Yo como su esposa, yo te entrego a mi esposo. Nomás perdónale todos sus pecados y todo lo que él ha hecho malo y permítele que él se arrepienta para entrar en tu reino. Fue lo único que yo le pedí a Dios. Cuando yo hago eso otra vez,
me hablan y me dicen que habían decidido ponerle medicamento, pero ese día yo hablé con él y después entró su familia. Cuando entró su familia, él empezó a mover los ojos. Wow. Me habla su hija y me dice, Rocío, mi papá movió los ojos. Digo, ¿de verdad? Sí, mi papá movió los ojos. Pues yo me puse muy contenta porque no lo vi, pero ellos lo vieron. Me aferré más a la oración, me aferré más y oré tarde, noche y día, todos los días a cualquier hora yo oraba por él. Y no nada más tú, ¿verdad? Porque recuerdo que en ese tiempo todos estábamos orando por Noé y tú nos contabas que otras personas también en otras ciudades estaban también orando por él. Sí, en Reynosa tengo un hermano cristiano, él se llama Rolando Sánchez. Él pidió una oración, son cristianos, y tocó, es tan grande el mundo y a veces es tan pequeño. Tocó que él estaba pidiendo oración por Noé y otra persona había pedido oración por un Noé Villanueva. Resulta que su cuñada, la esposa de su hermano, el mayor, Agustín, estaba pidiendo por Noé y mi hermano también estaba pidiendo por Noé. Ahí se juntó y supimos que nosotros era familia. O sea, yo era Wow. familia de Rolando y él era familia de su cuñada. Entonces dijimos, wow, cómo todos se unieron. En Tampico, una prima mía es católica, se llama Mela. Ella lo puso en un cirio muy grande y lo puso ahí todo el tiempo que estuvo él en coma. Mucha gente, y no tengo cómo agradecer tanta gente que conociéndolo o sin conocerlo, oró por él. Muchas, fueron cadenas de oraciones para Noé. Entonces, ya después que empezó él a reaccionar un poco, dicen, vamos a volver a poner medicamentos, señora. Yo, ese día que le iban a poner el medicamento, yo me fui a orar otra vez y le dije a Dios, pon tus manos sobre sus pulmones, límpialos, como si ese virus nunca hubiera estado ahí. No permitas que haya algo secundario. Tú sabes que él está enfermo. Entrégamelo bien o si no, llévatelo. Y llorando yo se lo pedía. Le pusieron el medicamento. Noé a las 24 horas reaccionó. Bendito sea Dios. Abrió los ojos. Él estaba a la máquina al 100%, que él no respiraba, solo Del la oxígeno. máquina del oxígeno. Cuando él le pusieron el medicamento, en menos de 24 horas bajó a 90. A las 24 horas, cuando me dijeron bajó a 90, señora, dije un 10%, para mí era mucho. Entonces ese día recuerdo que yo en mis oraciones, ay Dios santo, te pido un 20, un 10 más, un 15, eso es lo que tenía en mi mente. Y oraba y oraba. A las 24 horas que me dan el update, para mi sorpresa, no estaba en 80. Bendito sea Dios. Pasan otras 24 horas y no estaba en 50. Las enfermeras, yo hablaba y yo les decía, ¿cómo está Noé? Señora, los tiene impactados Noé. Noé está haciendo un trabajo que no sabemos ni cómo lo está haciendo. El doctor no podía creer. La enfermera me dijo, no ha habido un paciente que se recupere de la manera que se está recuperando Noé. En todo este tiempo del COVID-19. No hemos visto un paciente como Noé. Noé a los 4 días ya estaba con los ojos bien pelones. Tenía todavía la pipeta, pero él ya estaba en oxígeno de 30. Wow. Ya lo habían despertado. Ya estaba despierto él. A los 4 días. Él estaba despierto,
No podía hablar porque tenía la pipeta. Solamente me hacía ojitos, movía la cabeza, nos comunicábamos con señas. Duró una semana todavía con la pipeta y yo miraba al doctor así como nervioso porque me decía, señora, todavía no está listo. Yo, ¿cuándo le van a quitar la pipeta? Todavía no está listo y todavía no está listo. Pasaban los días y yo lo miraba como él sufría, porque él me lo decía. Él se le salían las lágrimas del dolor que sentía. Y a mí me dolía mucho. Yo le decía, mi amor, tienes que ser fuerte por mí. Y él decía que sí, que él iba a aguantar por mí, por sus hijos. Yo me aguantaba las ganas de llorar enfrente de él, pero cuando yo apagaba esa cámara, yo me ponía a llorar. Y yo le decía a Dios, ¿por qué lo estás haciendo sufrir? Yo te dije que si iba a sufrir, llévatelo. Si tú no le vas a quitar esa pipeta o me lo vas a dejar con un oxígeno y él no va a ser el hombre que era antes, llévatelo. Yo no lo quiero ver sufrir. Yo quiero ese hombre que tú me diste hace 2 años, fuerte, feliz, platicador, que él andaba. Yo le pedía, permíteme escuchar su voz otra vez, permíteme que me vuelva a decir mi nombre. Y yo toda una semana estuve orándole a Dios para escuchar su voz. Cuando un día me habla él, cuando yo hice esa oración, que yo le empecé a decir eso, al día siguiente, Noé me habla sin la pipeta. Wow. Y me dice, hola, mi amor. Ay, yo casi me volví a loca ese día. Cuando él me lo dijo, yo feliz empecé a orar. Me recuerdo que les hablé a ustedes porque estábamos en oración y le dije, ya me habló Noé. Y todas lloraron. Muchas de ustedes lloraron cuando yo les platicaba todo lo que estaba pasando. Noé se recuperó. Entonces ya cuando Noé estaba bien, dijo el doctor, todavía estaba en terapia intensiva, me dijo, 2 días lo voy a dejar aquí para checar el oxígeno, porque nada más tenía el oxígeno de la nariz. Necesito checar que no se canse y que él esté completamente listo para respirar por sí mismo. Pues sí, no duró ni 2 días. A 1 día y medio lo mandaron al otro cuarto. Cuando yo hablo con el doctor y me dice, señora, ya cambiamos a Noé. Y le digo, doctor, todavía va a tener, dice, por unos días va a tener el oxígeno de nariz para ayudarlo, pero él está muy bien. Le digo, doctor, ¿va a tener alguna secuela mi esposo? Y me dijo el doctor, señora, necesito hacer unos exámenes a Noé. Deme unos días y yo le voy a decir cómo va a estar Noé. ¿Está bien? Entonces pasan unos días, Noé se estaba recuperando muy bien y todo, pero él no podía caminar. Él no podía caminar, no podía mover las manos, no podía sentarse, no sostenía ni su cabeza. Hablaba, pero hablaba tartamudo e incoherentemente. Yo me asusto, hablo con el doctor otra vez y me dice el doctor, señora, son secuelas del coma que él tuvo, son 3 semanas lo que él estuvo en coma. Él es como un bebito que acaba de nacer. Nos habías comentado también que él había perdido el inglés, ¿no? Sí, cuando él despierta del coma, él empiezan a hablar y él no entendía y movía las manos y se quería destapar todo. Entonces viene en su DC que era bilingüe, dice, su primer lengua es el español. Entonces él perdió el inglés y solo hablaba español. Pero dice el doctor que es normal. Cuando una persona está en coma y despierta, siempre va a tener la primer lengua que él tuvo. A la semana él recuperó el inglés y ya se comunicaba con los doctores. Cuando ya tenía la semana, ya tenía sin nada,
pero él no se movía. Me dice, señora, su esposo, ya tengo los resultados de todo. Y le digo, ¿y qué me tiene, doctor? Científicamente, yo no puedo darle una respuesta a la pregunta que usted me dice, porque los pulmones de Noé están limpios, como si nunca hubiera tenido COVID-19. Wow. Sus pulmones están funcionando perfectamente bien. No tengo una explicación, señora. Es un milagro su esposo. El mismo doctor me lo dijo. Es un milagro. Cuando después me dicen, pero hay una mala noticia. Y yo dije, oh, Dios mío. Noé se va a quedar 2 meses en el hospital porque él perdió todos sus movimientos, su habla, él no está coherente, no se lo puedo entregar así. Yo dije, ¿cómo se lo voy a decir a Noé si no ella me estaba pidiendo regresar a casa? Entonces yo le dije, está bien, si no hay más, se quede. Vuelvo con el doctor y yo digo, no, Noé no va a estar 2 meses en ese hospital. Me volví a hincar, volví a levantar mis manos hacia arriba y le dije, tú estás con mi esposo, tú estás conmigo, contigo todo, sin ti nada. Tú nunca haces tus obras a medias, tú siempre las haces completas y me lo has demostrado porque mi esposo está de pie ahorita, está despierto y lo veo. Tú no vas a permitir que mi esposo esté 2 meses en ese hospital. Y recuerdo que cerré mis ojos y dije, pon tus manos sobre su cuerpo, Padre Santo. Levántalo, haz que se mueva, Señor, que la sangre de Cristo, la que tú derramaste en esa cruz, sea la que corra por mi esposo y lo levante. Al día siguiente, yo sigo hablando porque no de todos los días me hablaba. Lo pasan a los cuartos de terapia, lo bajan al primer piso, lo ve el doctor y le dicen, a ver, Noé, ¿qué puedes hacer tú? Cuando lo ve el terapeuta, Noé se empieza a mover, se empieza a sentar, empieza a mover sus manos, empieza a mover sus pies y dice, ¿sabes qué, Noé? Tú vas a estar 1 mes, no vas a estar 1 mes. Pues Noé bien contento me dice, no, dijo el doctor que 1 mes. Ay, yo qué padre. Y yo seguí orando. Yo dije, no, Padre Santo, yo ya no aguanto sin ver a mi esposo, 1 mes es mucho. Y me puse otra vez y me volví a arrodillar y volví a pedir, pero esta vez lo hice con Noé. ¿Lo hiciste con qué? Con Noé. Oh, con Noé. Oh, Tienes que entregarte a Dios. Tienes que recibir a Dios. Abre tu corazón, Noé, porque tú eres un milagro de Dios. Yo le daba la comunión espiritual a él wow. y oraba con él. Cuando él empezó a reaccionar, cuando nos dijeron eso, le dije, ¿tú quieres regresar a la casa? Él dijo, sí. Pues entonces cierra tus ojos y repite lo que yo digo. Empezamos a orar los dos, oramos y oramos. Al día siguiente viene la terapeuta y me dice, señora, tu esposo se está moviendo de una manera que no entiendo. En 1 semana se lo entrego. Wow, de 2 meses a 1 semana. A 1 semana. Él después me dice, no, pues el jueves. Dice, no, 1 semana, amor, 1 semana. Después me habla, me dice, señora, si usted tiene todo lo que necesita Noé, digo, sí, yo tengo todo, tengo la silla, tengo todo lo que necesita Noé. Entonces lo entregamos el martes. Oh, wow. Entonces, ¿ni siquiera fue la semana? No fue la semana, fueron como 4 días, 5 días, de 4 a 5 días, pero no fueron los 8 días que ellos habían dicho. Mira, de 2 meses a 4 días. Wow. Cuando yo digo eso, digo, esto es obra de Dios.
Rocío, pero en todo este tiempo, y bueno, como yo tuve el privilegio de estar contigo durante esos momentos, ¿no? De oración y todo, yo recuerdo que no eran solamente palabras, que obviamente tenía un sentimiento bien profundo y bien sincero de tu corazón, pero también tú estuviste andando un proceso de perdón, ¿no? De limpiar tu corazón de todo resentimiento contra cualquier persona, contra la vida, contra todo, porque era para poder hablar con tanta fuerza, o sea, tu corazón no podía estar atado a ningún odio, a ningún resentimiento, a ningún nada del pasado, sino te agarraste del amor, de lo bueno, de la experiencia de amor que los 2 años que tenías tú de vivir con tu esposo en su matrimonio, y de ahí te lanzaste, o sea, de ahí venía tu oración, de ahí venía la fuerza de tu amor, de tu entrega y de que era un corazón puro, sin odio y sin resentimiento. ¿Estoy en lo Yo, correcto? y yo cuando yo empecé a entregarme a Dios y yo empecé a escuchar la palabra de Dios que tú me enseñaste, San, estaban videos cortitos a mi Messenger y eran como cositas que yo miraba y yo decía, oh, como que yo sentía que Dios me estaba hablando. Entonces, Mónica me dijo, Rocío, tienes que abrir tu corazón, sacar todo lo que tú tengas. Y en eso pasó que tú pusiste que había para consagrarse a la Virgen para llegar más rápido a Jesucristo. Y yo recuerdo que yo dije, yo no sabía ni qué era consagración. Y empecé a chequear qué era y supe lo que era. Y yo te mandé a ti un mensaje, yo, que me anotaras. Cuando yo empecé a consagrarme, Noé todavía estaba en el hospital. Yo empecé a escuchar esos videos de Mariano, se llama el muchacho. Y era de una forma que yo sentía que Dios me estaba hablando. Yo cada video que miraba, yo era una mar de lágrimas. Yo creo que en todo el mes de mayo, lloré lo que no he llorado en toda mi vida. Wow. Y ese día yo estaba escuchando a Mariano en los videos que me mandabas tú. Wilson Tamayo. Wilson, Mariano, algo así se llama. Lazos de amor, Mariano. Ajá. Lazos de amor, Mariano. Empecé a verlos y me hablaba. Yo sentí que me hablaba. Entonces en un video salía el perdón. Y yo escuché ese video y yo dije, sí, tengo que perdonar. Y yo perdoné a personas que me han hecho daño en mi pasado. Y las perdoné de corazón. Que si yo ahorita veo a esas personas, yo las puedo saludar de la mano y decirle cómo estás. Porque en mi corazón ya no hay odio, no hay rencor, no hay nada. Cuando uno se entrega a Dios, las cosas vienen dándose solas. Yo les comenté que yo era muy mal hablada. Yo no le pedí a Dios, quítame lo mal hablado. No. Solo se fue. Yo ya no digo tantas malas palabras. A veces se me sale una, pero después digo, ¿por qué estoy diciendo eso? Pero ya no es como antes, que era mi vocabulario de todos los días. Ahora no. Con esta enfermedad a mí me hizo valorar mi vida. Me hizo valorar mi esposo y sobre todo a mis hijos y sobre todo el valor que tiene mi madre. Mi madre que ha estado conmigo siempre y yo no la valoraba. Ahora yo amo a mi madre y la amo más de lo que yo la amaba. Ahora valoro más a mi mamá. Ahora le doy gracias, mami, si me estás viendo, gracias por todo lo que has hecho por mí. Gracias porque tú siempre me has tomado de tu mano y nunca me has dejado. Y yo no tengo cómo pagarte eso. Yo hoy que soy madre, yo sé todo lo que has sufrido tú por mí. Porque yo he sido la oveja negra de mi familia. La que más dolores de cabeza te ha dado.
Pero ahora que yo me entregué a Dios, cuando yo vi ese video de perdón, yo te hablé a ti y me diste el número del padre Efraín, que también le agradezco mucho, porque yo hablé con él y le dije, toda mi vida tienes que hacer una confesión general. Yo la hice con el padre. Dije todo lo malo que yo había hecho. Cuando yo hice eso, Ana Isabel, cuando tú haces eso, cuando tú entregas tu vida bien a Dios y hablas todo lo malo que has hecho, tienes una paz, tienes una tranquilidad. Yo ahora voy a Walmart y ya no Oh, tengo. wow. Yo manejo, antes no podía manejar. Cuando Noé, antes me voy a regresar un poco, cuando Noé trabajaba de noche, yo no podía quedarme sola en las noches. Mis hijos tenían que dormir conmigo por mi ansiedad. Cuando yo empecé a entregarme a Dios y hice eso, no estaba en el hospital. Yo todo el mes y medio que no estuve en el hospital, yo dormí sola. Y no tenía miedo. Wow. Estaba sola en mi casa y no tenía miedo. Ahorita yo me puedo quedar sola en mi casa y no siento miedo. Tengo una paz, una tranquilidad que nunca había sentido en mi vida. Nunca. O sea, tú estabas pidiendo por la salud de tu esposo, pero tú también has recibido sanidad, sanación en tu vida. Y no la pedí. Dios me la regaló. Wow, como que el pilón, el extra, wow, qué bien que es un padre, ¿no? Que sabe lo que, o sea, pediste lo que necesitabas y Dios te dio lo que, incluso lo que no pedías. Sí, yo solo pedía por Noé. Y ustedes están de testigos. Solo pedía por Noé. Nunca pedí por mí. Pero cuando yo entregué mi vida, yo le dije, te entrego mi vida y te entrego todo. Todo. Tú haz de mí lo que tú quieras. Y yo voy a aceptarlo. Y voy a decir lo que dice tu palabra, que se haga tu voluntad. Y no voy a reprocharte. Lo que tú me mandes, yo lo voy a tomar, porque tú no me vas a dar algo que yo no pueda soportar, porque Dios no te da nada que tú no puedas superar. Y lo superas porque estás de su mano. Ujú. Como dice Wilson en los videos que miro, no recuerdo bien, dice, pídeme, no, dame Pídeme lo que quieras y lo que tú dame quieras lo que me pides. y dame lo que me pides. Y es verdad, porque si tú estás con Dios y tú eres mundano, porque eres del mundo, todos pecamos y todos estamos luchando todos los días. Y tú dices, no puedo, pues pídeselo a Dios y Dios te lo va a dar. Dios te da todo, solamente hay que abrir tu corazón. Wow, qué bonito, qué hermoso. Y de todo esto, Rocío, en todo el proceso que estuviste tú pidiendo por la sanación de tu esposo y estar viéndolo casi morir, qué fue lo más difícil? Lo más difícil fue verlo en esa cama, casi muerto. Pero también lo más difícil es mantenerte con Dios. Porque cuando estás en el proceso, sientes la presencia de Dios, la sientes, no la puedes mirar, pero la sientes. Sientes tu fe, sientes su cariño, sientes su calor susurrando en tu oído, porque lo sientes. Es algo espiritual, es algo hermoso que sientes. Pero cuando ya pasa la tormenta y todo se calma, también es difícil seguir, porque a veces tú, cuando ya todo está bien, bajas la guardia.
y por una o por otra cosa no oras, por una o por otra cosa, el chancludo siempre está ahí. Porque como dicen, el chancludo no se va a preocupar por la gente que está dentro de la iglesia. Perdón, por la gente que está fuera de la iglesia, porque esa ya la tiene ganada. La gente que no va a la iglesia, el chancludo no la molesta, porque no están yendo con Dios. Pero cuando uno empieza a ir con Dios, cuando uno empieza a entrar en la palabra de Dios, cuando tú tienes a Dios en tu vida, el chancludo te pica mucho, porque te pone obstáculos. Como cuando yo miraba los videos, me quedaba dormida. Y yo decía, ¿por qué me quedo dormida? No me vas a ganar. Me levantaba, hacía el rosario y volvía a ver el video y lo miraba. Lo más difícil para uno es seguir la constancia, es no tropezar, es todos los días pedirle a Dios, es todos los días, es una lucha diaria. Es una lucha diaria que tenemos con Dios. Sí, no se termina, ¿verdad? Mientras estemos con vida, tenemos que seguir luchando. Y todavía, pues, hay más oración que hacer, hay más sanación, ¿verdad? Porque gracias a Dios, Noé, ¿cómo te sientes? Cuéntanos, porque todo este tiempo, así como estuviste callado casi toda la hora mientras Rocío contaba el testimonio, pues así estabas tú en la cama, ¿verdad? También sin poder hablar. Sí. Pero ahora ya estás aquí, mira, no te veo usando oxígeno. O sea, ¿cómo te sientes? Bien, mi salud está bien. Lo manito que curarme mis nervios. Con la Pues, terapia para recuperar todo el movimiento es lo que estás trabajando ahora. sí, ahorita me van a dar más tiempo para hacerme las terapias más largas, para poder hacer mi esfuerzo de hacer todo mi apoyo y con la bendición de Dios, que Dios me abrió las puertas, poder ir a terapias. Y hay Sí, yo mucha creo que gente ahora es tu parte, ¿verdad? Porque así que, como cuando estabas en cama era tu esposa la que estaba intercediendo por ti y Dios estaba haciendo su obra y tú estabas pues ahí inconsciente, pero ahora que ya estás acá, ya tu esposa te dijo, abre tu corazón a Dios. Entonces, así como tienes que hacer tus terapias, tus ejercicios, de igual manera yo creo que vas a tener que ir abriendo tu corazón a Dios de una manera consciente para que tú también tengas ese testimonio que dar de ti propio, ¿verdad? Porque ahorita estás por lo que tu esposa te dice, pero obviamente porque dices que cuando, o sea, estuviste en coma, no sabías lo que estaba pasando de ti. ¿Qué no, sentiste cuando despertaste y te diste cuenta que ya era otro mes o que estabas en otro lugar, que ni siquiera estabas aquí en tu pueblo, que estabas en otra ciudad? ¿Cómo tomaste eso? no, pues cuando abrí mis ojos, no me abrí que tenía todas mis manos llenas de alambres, de líneas. Y dije, pues, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Y traté de quitármelas una por una, pero las enfermeras me pararon y el doctor me dijo que no me hiciera daño porque, por las agujas. Pero me dije, pues, ¿qué me pasó? Y ahí fue cuando me dijeron por el COVID. Y pues nomás sentí que me dormían otra vez porque sentí bien calentito y como frito. Y me durmieron y ya de ahí ya no supe qué es lo que me hicieron. Y ya cuando me levanté otra vez de nuevo, pues y ya no tenía los alambres. Y dijeron que ya hice un poco mejor de mi parte. Ujú. Y después de ahí ya me cambiaron a otro cuarto, nomás duré como 2 días y me bajaron ahí a terapia. Y el doctor se puso sorpresa porque me vio caminar. Ujú, Que sí. mucha gente no camina, que van en silla de ruedas. Y yo le dije al otro, no, que yo necesito que poner de mi parte. Yo ya me dio segunda oportunidad de seguir adelante. Yo Ujú. necesito poner mis fuerzas a poder hacer las cosas bien y tranquilo. Noé, Y ¿y tú saliste caminando del hospital? sí, Sí. sí, Wow.
Porque sí en las noticias se ven, ¿verdad? Cuando salen las personas que igual que tú pasan semanas ahí en el hospital, pero la mayoría salen con su silla de ruedas. Sí, pero a mí me preguntaron, pero le dije que no, que estaba bien caminar, porque ya podía Ujú, caminar. ujú. Y saliste caminando. Sí, salí caminando. Wow, bendito sea Dios. Pues Noé, Rocío, ¿qué mensaje quieren ustedes dar a las personas que pueden estar pasando por un problema similar de salud o de que están lejos de Dios? ¿Qué les quieren decir ustedes a ellos? Pues mira, en mi caso, como lo que yo pasé, que yo no estaba cerca de Dios, yo lo que puedo decirle a la gente es que no importa qué pecado hayas cometido o qué tan lejos hayas estado de Dios. Cuando tú decidas que Dios entre en tu vida, no necesitas ni ir a una capilla. Lo único que necesitas es arrodillarte ante Él, abrir tu corazón, levantar los manos hacia arriba y pedirle perdón. Y Él siempre te va a escuchar. Él nunca te va a abandonar. No importa las veces que tú caigas, las veces que tú tropieces, las veces que tú le hayas hecho daño a Él, Él siempre te va a perdonar porque tiene un corazón tan grande, tan amoroso, de misericordia, que nosotros no nos merecemos. Ahorita en todo esto que está pasando, valoren a su familia, valoren a sus hijos, a sus padres, porque cuando uno le da esta enfermedad, y mucha gente que me puede estar viendo, que va a ver el video, cuando uno tiene esta enfermedad y estás encerrado en un cuarto, valoras hasta un abrazo, una palabra. Yo duré un mes sin poder abrazar a mis hijos, sin poder besarlos. Yo eso no valoraba. Ahora yo sí valoro un beso de mis hijos. Valoro ver a mi madre porque no la podía ver tampoco. Por eso yo les digo, no tomen esto un juego. Esto es real. Dios tiene un propósito en todo esto. Y es que nosotros sintamos la presencia de Él y nos entreguemos a Él. El COVID es un virus, sí, que no sé quién lo puso, si lo puso el ser humano o Dios, no sabemos. Pero lo único que les puedo decir, que este 2020 para mí ha sido el peor y ha sido el más hermoso. El peor por lo que pasé y el más hermoso porque me regresaron a mi esposo. Valoro mi matrimonio, valoro a mis hijos, pero sobre todo, Cristo vive y reina en mi casa y en mi hogar. Bendito sea Dios. Gloria a Dios por esa declaración de fe que has hecho, Rocío. Pues algunas últimas palabras, Noé, que quieras dirigir a las personas que nos escuchan o que van a ver este video. Pues la gente que lo está escuchando a nosotros, en este testimonio de Dios, que valoren a sus mismos y especialmente a su pareja, porque su pareja es la que le está dando el apoyo, siempre está ahí apoyándola en las buenas y en las malas, y teniendo fe en su pareja y más especial en Dios, porque Dios es el que les abre las puertas para seguir adelante, para que uno quiera. Dios es el que le hace los milagros. Dios es el que lo protege a uno cuando van en los carros, cuando van para el trabajo. Dios es el que le está protegiendo, especial también a los ángeles. Los ángeles están atrás de uno, pero los ángeles hacen su parte. También nosotros necesitamos que hacer parte de nosotros para poder darle la gracia a los ángeles y a Dios por su protección, por sus ayudas, por las puertas que los abren, que uno en vez de no esperamos y los abren las puertas. Y Dios siempre está con nosotros, pero Dios hace muchas, pero también Él está protegiendo en el cielo. Él también tiene a proteger también en el cielo. Y eso nosotros no lo vimos porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando arriba en el cielo con Dios. Y allá con Dios sí, está más hermoso ahí. Allá no pegan enfermedades, el aire está más limpio, todos se saludan,
todos son como hermanos. Y eso es lo que nosotros necesitamos que valorar, que seamos aquí también en la tierra, que seamos iguales, que no que le seamos mal a la gente, necesitamos que ayudarlos, porque uno nunca sabe cuando uno va a necesitar ayuda de uno. Y cuando uno le pasa y se dé cuenta y ya se arrepentir, que la persona ya supo que necesitaba algo de una persona. Y Dios le pone a la persona o le pone las palabras de que uno escuche que Dios está ahí con ellos. Pero muchas, como nosotros no ponemos la parte de que Dios siempre está con nosotros. Nosotros, unos se alejan y eso está mal. Porque Dios nos abre las puertas, Dios nos abre la luz del camino, es una guía que nosotros necesitamos que estar, para que no los caímos de lado a otro lado, que siempre estamos en una luz, de una luz de paz, y eso lo necesitamos que ver nosotros, y eso necesitamos que enseñarle a nuestros hijos, porque nuestros hijos son los que van a crecer, cuando ellos tengan sus hijos, van a seguir las palabras de un padre, la palabra de Dios, y eso les hace a ellos más fuertes, más cariñosos, se llenan de amor, y eso es el más valor que un padre le puede dar a sus hijos, que tengan valor y que tengan fe en ellos mismos y con Dios y con su pareja, a que tengan novia, deben de valorar desde la mujer, de su apoyo, de su cariño. Muchas personas a veces no ganamos ese cariño, ese apoyo, y en veces duro, pero nosotros como hombres necesitamos que poner nuestra parte, de valorar a las mujeres, de valorar a la pareja que uno quiere y lo que busca. Y también en la palabra de Dios, Dios siempre está con nosotros, con todos está Dios. Nosotros necesitamos que poner nuestro corazón abierto y duro con Dios para poder estar felices, contentos, sin pelear. Mucha gente pelea, pero no mira en qué momento se está quebrando el valor y la fe de pareja. Yo pasaba también, aunque yo estuve muchos años solo, pero yo también me puse mis tías, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y de ahí, de poquito a poquito, comencé a bajar de tomar. Y esto, gracias a Dios, hasta ahorita ya no tomo ninguna. ¿Cuánto tiempo tienes sin tomar, Noé? Más de medio año, como casi 10 11 meses. Y es lo bueno porque uno mira qué es lo que está haciendo mal y no agarra tiempo como para uno mismo, para la familia o agarrar un tiempo para los hijos. Entonces, los niños quieren ir a agarrar una nieve y hay tiempo que uno no puede porque está crudo o porque va a comenzar a tomar otra vez y eso está mal. Para mí eso está mal porque agarramos más tiempo para licor. Si tenemos dinero para comprar licor, también debemos de tener dinero para nuestros hijos, para una nieve, una raspa, una hamburguesa. Y si uno piensa, es el mismo dinero, es lo mismo, te vas a gastar $20 y te vas a gastar $20 en licor. ¿Y cuál es el momento que está bien? Para mí, es mejor gastar $20 en los niños, para una nieve, una raspa, una hamburguesa, y es lo mismo. Pero ya pues ahí sí la semana otra vez, pero comienzas contento porque disfrutaste el tiempo con tus hijos. Y a veces tu energía va a estar bien alegre y muy contento que tú te vas a ir al trabajo tranquilo, con paz, y sabiendo que Dios está ahí contigo. Yo he pasado muchas cosas de buenas y malas, pero agradezco a Dios que siempre está conmigo y yo siempre estoy con Él. Y es mejor que todos que lo están escuchando, que se entreguen a Dios, aunque ellos tengan malas cosas, malos testimonios de su pasado, es mejor que se entreguen a Dios y Dios les perdona sus pecados, Dios les ayuda, les da la mano y sienten el suspiro de Dios cuando Dios les está dando la mano, porque yo lo vi cuando Dios me dio la mano. Dios me dio la mano de levantarme de la cama
Dios me dio la mano para poder caminar. Dios me dio la mano de ir al baño sin silla de ruedas, sin el columpio, porque es lo que me daban a mí en el hospital, en un columpio, porque no tenía mucho movimiento. Yo le dije a la enfermera, necesitas que darme chance, tener fe en mí para poder caminar. Yo puedo caminar. Y yo le enseñé a la enfermera que sí pude caminar. Y de poquito sí me agarraban, pero yo tenía fe en Dios, que Dios estaba conmigo y Dios me dio la oportunidad de caminar. Y le doy las gracias que me dio otra oportunidad de caminar y entregar otra vez con mi familia y mi esposa. Muchas gracias de todo. Y algo también que está pasando en mi casa que les quiero compartir es de que ahora que siempre tiene que haber la cabecilla que guía a la familia. En este caso, como mi esposo estuvo en el hospital, yo fui la cabeza de esta casa cuando él no estuvo. Yo empecé y ahora mis hijos están consagrando a la Virgen para llegar a Jesucristo. Noé y yo nos estamos consagrando. Mi familia ora todas las noches. Y lo más hermoso que se puede oír es cuando viene uno de tus pequeñitos y te dice, mami, ya tengo sueño, necesitamos orar. Uh-huh. Es hermoso cuando un niño llega y te dice, necesito orar. Mi hijo lloraba en las noches porque tenía miedo. Mi hijo ya no llora en las noches porque ya no tiene miedo. Bendito porque dice Dios. Que Dios está con él. Uh-huh. Todos están orando. Mi hija de 14 años se está consagrando. Es algo tan hermoso cuando toda la familia se consagra, cuando todos están en el mismo plan, tu vida cambia, todo llega. Nosotros ya no nos preocupamos si hay dinero para la renta, si hay para la comida. No me preocupo porque siempre digo, en tus manos estamos y Dios provee. Y de verdad que Dios provee. Dios te da todo a manos llenas cuando estás con Él. No te falta nada, ni sientes que te falta nada tampoco. Yo los invito a que entreguen su vida a Dios y que sientan esta paz y este amor que yo siento, porque es hermoso. Gracias, Rocío. Gracias, Noé, por abrir sus corazones a Dios y también por abrirlo a nosotros para que pudiéramos compartir públicamente aquí con los hermanos de la comunidad que nos están viendo en vivo y los que van a ver el video después en la grabación, lo que Dios ha hecho con ustedes. Gracias de todo corazón. Los mejores deseos para los dos, para su nueva vida en la fe, en la iglesia. Y también, pues, Noé, que te sigas recuperando para que pronto tal vez puedas estar jugando soccer con los niños, corriendo. Porque sí, como dijo Rocío, Dios hace la obra completa, o sea, no la hace a medias. Tal vez puede tomar tiempo, ¿verdad? Pero tú ya sabes el secreto, porque Rocío cada vez que el doctor le decía que había un reto, que algo estaba fallando, que había que esperar a ver qué pasaba con eso, ella se ponía de rodillas, se ponía a orar. Y la siguiente vez que hablaba con las enfermeras o con el doctor era para escuchar las buenas noticias de tu recuperación. Entonces, ella descubrió el valor y el poder de la oración. Pero son dos cosas, o sea, es por un lado la oración, pero también el trabajo de uno, ¿verdad? Porque no somos títeres de Dios, que Dios haga todas las cosas por nosotros, sino que se vale de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío y de nuestra constancia. O sea, nosotros somos los que tenemos que perseverar en el camino de la fe. Con la gracia de Dios todo es posible, ¿verdad? Pues les agradezco mucho, hermanos, en Cristo. Les deseo lo mejor en el futuro que están viviendo juntos. Que Dios les bendiga. Y gracias. A los hermanos que nos están escuchando, pues gracias también por habernos sintonizado. Les aviso que para la próxima semana vamos a tener un cambio. Tenemos una invitada también que está preparando su testimonio para venir a compartirlo con ustedes, pero va a ser en la tarde. Va a ser como alrededor de las 4:30, 4:45 tal vez para
con más seguridad nos vamos a conectar el próximo miércoles 15 de julio para escuchar otro testimonio diferente, otra vida vivida en la gracia de Dios. Pues muchas gracias a todos, que Dios les bendiga, abrazos y bendiciones para todos, paz y bien.